Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida al tercer encuentro de lo que es la vaca alrededor de la ubre 2020, evento que este año APROCAL realiza de manera virtual para todos nosotros. ¿Sí? Mi nombre es Luciano Aba, soy periodista agropecuario, soy editor del periódico Motivar y los voy a seguir acompañando en este ciclo de conferencias por el cual ya pasaron expertos como Gustavo Schwenemann, Fernando Di Croce, Juan Testa. Hoy vamos a estar desde Colombia, desde Manizales, escuchando también a Alejandro Ceballos, pero antes la voy a invitar a que encienda ya su cámara y prenda su micrófono para darles la bienvenida a también la médica veterinaria Marisa Martínez, quien es la presidenta de APROCAL. Hola Marisa, ¿cómo estás vos? Hola Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este tercer bloque de la jornada. Eh, Nos espera una tarde tan interesante como los bloques anteriores, así que bueno, espero que lo disfruten. Tenemos gente de todos lados conectada e inscripta, así que súper contentos. Bueno, de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Guatemala, Colombia, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, España, de todos lados. Muy contentos desde APROCAL, muy agradecidos también por acompañarnos. Y bueno, y como siempre, agradecer también a nuestros socios protectores que hace 37 años apoyan esta asociación, la Asociación Pro Calidad de Leche y sus derivados, y nuestro objetivo que es justamente generar información técnica y promoverla principalmente para mejorar entre todos la calidad de la leche y los derivados, ¿no? Así que, bueno, los están viendo en placa, un agradecimiento muy especial a ellos también, y como siempre, invitarlos a todos los asistentes a que participen activamente de APROCAL a través de nuestras comisiones técnicas, que son 7, tenemos afecciones podales, bienestar animal, crianza de terneros, tecnología de ordeña y máquina de ordeñar, impacto ambiental, manejo de agua y efluentes, mastitis y factor humano. En la que quieran participar son más que bienvenidos, siempre se discuten temas técnicos y se genera información también para seguir difundiendo. El que esté interesado se puede contactar con Maggie, que a su vez los va a contactar con los coordinadores de las comisiones. Así que esperamos que puedan sumarse con nosotros. Y por último también, recordarles el objetivo del compromiso social que estamos llevando adelante este año nuevamente con la Asociación Presente Escuelas Rurales, que lo habrán visto en el videíto a medida que se fueron conectando. Presente es una asociación sin fines de lucro que colabora con los chicos para que puedan continuar sus escuelas en comunidades de Santiago del Estero, en el norte de Argentina. Así que desde APROCAL le ponemos nuestro granito de arena con leche que ellos llevan y alcanzan a las comunidades de la mano de profesionales que una vez por año hacen viajes. Maggie después seguramente les contará en detalle y en primera persona, pero con profesionales de la salud hacen asistencia sanitaria también a las comunidades, y de la mano de los pediatras llega esta leche que recibimos de la donación de todos ustedes. Así que llevamos hasta ahora con los 2 bloques 347 litros, que no sé, si nos podríamos poner un objetivo para hoy sería fantástico, no sé qué te parece, hasta cuánto Bien. podríamos llegar. Sí, Marisa, y bueno, nada, me parece que podríamos apuntar durante el día de hoy, mientras escuchamos a Alejandro Ceballos, llegar a los 400 litros. ¿Qué te parece en donaciones? Que es el equivalente en litros de leche. Les va a surgir a ustedes en el chat de esta transmisión un link desde donde ustedes van a poder avanzar y hacer, como bien dice Marisa Martínez, avanzar en esta donación. ¿Te parece bien, Marisa? ¿Nos planteamos ese objetivo? Perfecto, vamos por los 400 hoy entonces. Vamos por los Bueno, 400. gracias Luciano, gracias a todos y que disfruten la insertación de Alejandro. Muchas gracias. Estábamos escuchando a la médica veterinaria Marisa Martínez, quien desde hace 6 años ya es la presidenta de APROCAL. Como les decía, ustedes vamos a estar trasladándonos virtualmente hasta Manizales, en Colombia, ¿sí? Donde ya nos está escuchando, y ahora sí lo invito a encender su cámara y su micrófono, al médico veterinario zootecnista Alejandro Ceballos, quien es de la Universidad de Caldas,
donde es rector y profesor titular. Alejandro tiene un máster en nutrición y metabolismo de rumiantes en la Universidad Austral de Chile y también un PhD en epidemiología cuantitativa, logrado en Canadá. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Hola Luciano, te escucho perfecto. Lo mismo la intervención de Marisa. Muchísimas gracias por la introducción y pues bueno, un saludo muy especial para ti, para todos ustedes y todas las personas que nos acompañan a esta hora que ya van sumando 103. Así que Tal yo cual. creo que lograr 400 litros de leche no va a ser nada difícil hoy y yo los invito a todos para que se unan a esta campaña, esta cruzada social que indudablemente va es en beneficio de nuestros niños allá en Santiago del Estero. Bien, 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 Alejandro. Bueno, te invito a que puedas empezar a compartir tu pantalla. Vamos a seguir en este encuentro virtual que propuso APROCAL para este 2020, que tuvo mucho foco en todo lo que tiene que ver con la vaca en transición, que hemos escuchado ya y aprendido con distintos especialistas, Alejandro. Y bueno, ahora vamos del secado a la transición, salud y sanidad mamaria. Les cuento a los que nos están escuchando que ustedes tienen en la plataforma de Zoom, tienen un chat desde donde nos pueden comentar, de donde lo están siguiendo la presentación de Alejandro, pueden seguir el link de las donaciones y también tienen un botón de preguntas y respuestas en el cual ustedes ahí sí van a poder ir haciendo las preguntas que quieran que al final de esta presentación le traslademos juntos con el médico veterinario Mauricio Grierson, quien es de la comisión directiva de APROCAL, a Alejandro. Así que bueno, Alejandro, te voy a ir interrumpiendo con algunas encuestas y preguntas que preparaste y que vamos a Sí, utilizar, pero te dejo arrancar formalmente con tu presentación. perfecto, Luciano, muchísimas gracias. Bueno, yo la verdad muy complacido de poder estar aquí esta tarde con ustedes. Sí me da mucha tristeza no poder estar en Argentina, porque la verdad que es un país que disfruto mucho. Tengo grandes amigos allá en Argentina y bueno, esta situación de emergencia sanitaria nos puso a todos en esto. No quiero empezar esta disertación sin darle los agradecimientos a Mauricio Grierson y al laboratorio MSD por la invitación y por supuesto a Procal que confiaron pues en que pudiéramos tener una buena disertación en la tarde de hoy. Eso espero que al final de la misma estén todos satisfechos con lo que vamos a conversar en este momento. Yo creo que este periodo de transición es un periodo tremendamente importante para la vaca y obviamente sin ningún sesgo lo digo, yo diría que es tal vez el momento más crítico para la vaca durante su ciclo productivo. Y miren ustedes que nosotros estamos prácticamente pasando con una vaca que está en un periodo de tranquilidad, donde la vaca está pues básicamente preparándose para una nueva lactancia, no está sujeta al estrés del ordeño, no necesariamente tiene que caminar hasta la sala de ordeño, etcétera. Y de golpe, de un momento a otro, la vaca está parida y además con una tremenda cantidad de cambios a nivel metabólico, que son de los que queremos conversar un poco esta tarde, y ver sobre todo esos cambios metabólicos, cuáles son las consecuencias que tiene para la salud de la vaca. Entonces, por esa razón, decimos que este momento del ciclo productivo de la vaca, la transición del periodo de secado al inicio de la lactancia, es decir, al parto y el inicio de la producción de leche, posiblemente es el mayor desafío que enfrenta la vaca en su ciclo productivo. Esta gráfica la conocen todos ustedes, de eso no me cabe ninguna duda. Yo simplemente quiero resaltar aquí algunos momentos muy críticos, como son, por ejemplo, la condición corporal. Observen ustedes que la línea de color rojo, la vaca viene relativamente con una ganancia, digamos, leve de condición corporal durante el periodo seco. Lo ideal sería que esa ganancia fuera más acentuada al final de la lactancia y no durante el periodo seco, todo desde el punto de vista pues de la eficiencia en la utilización de la energía, pero una vez que llega el momento del parto, que está representado por esta línea punteada, nos está indicando que la vaca empieza la producción de leche, la línea de color verde,
pero a su vez la vaca que viene de una disminución en el consumo de voluntario de materia seca, empieza la recuperación de ese consumo de materia seca, pero no siempre la producción de leche va de la mano con el consumo de materia seca. En otras palabras, lo que ustedes alcanzan a ver aquí en esta gráfica es que se presenta un desfase entre la producción de leche y el consumo de materia seca, donde la vaca realmente es incapaz de poderse comer todo lo que ella necesita para poder mantener esa producción de leche que recién se está iniciando. Entonces, como la vaca produce más de lo que es capaz de comer para reponer eso que está consumiendo, entonces se inicia una pérdida en la condición corporal, que es básicamente una movilización de las reservas de grasa que tiene el animal para poder entonces compensar la energía que se requiere para producir leche, porque ya vimos que la vaca no es capaz de comerse todo lo que ella realmente necesita para mantener esa producción de leche. Entonces entra en esta situación que denominamos balance energético negativo, que se va, la vaca lo va a compensar una vez que el consumo de materia seca vuelva nuevamente digamos que a normalizarse, entre comillas, pero básicamente este balance energético negativo la vaca lo va a superar cuando ella pueda lograr un equilibrio entre lo que es el consumo y el egreso de nutrientes para la producción de leche. Entonces miren ustedes que la condición corporal que la vaca viene perdiendo una vez que el consumo de materia seca alcanza a compensar lo que egresa por la glándula mamaria, se estabiliza la pérdida de condición corporal y posteriormente la vaca entra en un balance energético positivo donde la producción de leche ya va disminuyendo, el consumo de materia seca puede ser ligeramente mayor y la vaca entonces inicia ese proceso de recuperación de su condición corporal. Este balance energético negativo en el inicio de la lactancia es una condición propia de todas las vacas. No hay vaca que realmente no haga este balance energético negativo y nosotros lo que tendríamos que hacer es ver cómo podemos identificar con mayor rapidez esas vacas que hacen un balance energético más negativo, más severo que otras vacas y poder entonces tratar de hacer algo con esas vacas y corregir la situación para que no se presente lo que vamos a ver a continuación. Es importante tener en cuenta también que la pérdida en la condición corporal, si bien es una condición propia de la vaca, lo que más nos interesa es identificar las vacas que pierden esa condición corporal más rápido. Yo les puedo decir a ustedes que en condiciones normales, una vaca puede perder aproximadamente 1 unidad de condición corporal en los primeros 50 días de lactancia. Entonces, eso quiere decir que la vaca está perdiendo más o menos un kilo diario, 800 gramos a 1 kilo diario, pero hay vacas que pueden perder esa unidad de condición corporal en los primeros 25 días de lactancia. Entonces son justamente esas vacas las que nosotros necesitamos identificar porque son las que están más propensas a los problemas que vamos a ver a continuación. Unido a esa pérdida en la condición corporal y a ese balance energético negativo, tenemos esta otra situación. ¿Y qué nos está mostrando aquí esta gráfica? Que nosotros tenemos dos momentos muy críticos en los cuales hay un aumento del riesgo de que se presenten nuevas infecciones intramamarias. Ese momento inicial es el secado. Ahí hay un riesgo muy alto de presentación de infecciones intramamarias porque la vaca deja de producir leche y mientras se produce la involución del tejido glandular, mientras se prepara esa glándula para la nueva lactancia, mientras cesa por completo la producción de leche, queda un remanente de esta secreción que indudablemente no deja de ser un caldo de cultivo para bacterias y eso nos pone entonces en un alto riesgo de infección intramamaria en el inicio del secado. Ese riesgo posteriormente disminuye y vuelve a aumentar cerca al momento del parto, básicamente porque ya hay una dilución del tapón mucoso, porque la vaca empieza nuevamente
digámoslo, como se dice vulgarmente, a llenar la ubre. Entonces vuelve a haber nuevamente un caldo de cultivo para las bacterias que están presentes en la glándula mamaria, y una vez que el animal, una vez que la vaca pare, pues nuevamente el riesgo de infección intramamaria va disminuyendo conforme avanza la lactancia, y vuelve nuevamente y se incrementa ese riesgo al finalizar la lactancia y dársele inicio a un nuevo periodo seco. Entonces miren ustedes que ya vamos teniendo dos factores muy importantes en el ciclo productivo de la vaca. Primero, un balance energético negativo, y segundo, un alto riesgo de infección intramamaria alrededor del parto. Y vamos a ver después entonces cómo es que conectamos inmunodeficiencia con riesgo de infección intramamaria, pero además balance energético negativo. Esta es simplemente una gráfica para mostrarles a ustedes qué sucede con la actividad ruminal antes del parto. Entonces, la vaca deja de comer, disminuye su capacidad de consumo de materia seca al final del periodo seco, básicamente por aspectos de tipo fisiológico, generalmente relacionados con los cambios hormonales que se producen previo al momento del parto, pero también observen ustedes, aquí les estoy señalando, hay una disminución de la actividad ruminal cerca al momento del parto, y la vaca puede disminuir su actividad de rumia casi en un 35-40% al momento del parto. Eso quiere decir entonces que la vaca no solamente deja de comer por factores de tipo endocrino, sino que también hay factores de tipo mecánico que hacen que la vaca no pueda consumir todo lo que verdaderamente ella requiere para darle inicio a la producción de leche. Y por supuesto que en aquellas lecherías donde tenemos la posibilidad de monitorear la actividad ruminal, también vamos a poder observar e identificar, miren aquí en la gráfica de abajo, algunas vacas que hacen esa disminución en la actividad ruminal. Pero observen ustedes, comparativamente con la vaca de arriba, que esta vaca en la parte baja se demoró mucho más tiempo para recuperar su actividad ruminal. Por lo tanto, esta vaca con toda seguridad va a estar mucho más propensa y va a estar mucho más expuesta a un balance energético negativo más severo, no solo por la depresión del consumo, sino porque además tiene una actividad ruminal disminuida. Cuando uno tiene la posibilidad de identificar estas vacas con un sistema de monitoreo como este, pues por supuesto que a uno le permite anticiparse al problema el hecho de poder detectar esta vaca aquí 2 o 3 días después del parto, y no esperar cuando ya el problema lleva 10 o 15 días posparto, donde seguramente las consecuencias van a ser mucho más graves que lo que pueden haber sido si yo identifico esta vaca con más anticipación. Aquí esta es una gráfica que ya tiene algunos años, pero sigue siendo absolutamente válida, y yo les voy a explicar muy rápido qué es lo que sucede. Una vez que la vaca entra en el balance energético negativo, se empieza a producir una movilización de la grasa desde el tejido adiposo. Al liberarse esa grasa desde el tejido adiposo, desde el momento de producirse esa lipólisis, entonces los ácidos grasos se liberan a la circulación sanguínea en forma de ácidos grasos no esterificados, que posteriormente son transportados hacia el hígado, y en el hígado tienen diferentes destinos. Uno de ellos puede ser que estos ácidos grasos entren a un proceso de beta oxidación y se transformen en triacilgliceroles, es decir, nuevamente en una grasa, pero acumulada en el hígado. Miren ustedes, este triacilglicerol no sale de ahí del hígado y no sigue ningún otro destino. Entonces ahí es cuando encontramos las vacas con hígado graso en el inicio de la lactancia. Estando muy de buenas y dependiendo de la disponibilidad de energía, estos ácidos grasos pueden entrar al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido tricarboxílico, que harto nos hizo sufrir cuando vimos bioquímica en la universidad, y ahí simplemente se queman como una forma de energía para los tejidos diferentes a la glándula mamaria. Y finalmente tenemos otro destino, que es una oxidación parcial de estos ácidos grasos, y se transforman en cuerpos cetónicos
que yo creo que ya es un término mucho más conocido para nosotros, y estos cuerpos cetónicos van simplemente a la glándula mamaria para utilizarse como fuente de energía para la producción de leche. Observen ustedes entonces una cosa bien importante. En sangre, yo puedo tener ácidos grasos libres o ácidos grasos no esterificados como un indicador precoz de la movilización grasa, o puedo tener la formación de cuerpos cetónicos como un indicador un poco más tardío de este balance energético negativo. Pero cualquiera de los dos, y este es un punto tremendamente importante para todos los veterinarios que trabajamos en terreno, y es que cualquiera de los dos, los ácidos grasos no esterificados o los cuerpos cetónicos, se pueden determinar en sangre. Y hay inclusive algunas pruebas que se pueden realizar al pie de la vaca para determinar cuerpos cetónicos con una tirilla, como las que utilizan los diabéticos para el control de la glicemia, y algunas de estas tirillas, específicamente el KetoStix, permite la determinación de cuerpos cetónicos al pie de la vaca con una sensibilidad y una especificidad muy altas, a pesar de que sean métodos de diagnóstico diseñados para humanos. Pero en vacas el KetoStix funciona supremamente bien para determinar cuerpos cetónicos en sangre, prácticamente al pie de la vaca, porque lo único que ustedes necesitan es una gota de sangre que se puede obtener pues fácilmente de la marginal de la cola, de los vasos sanguíneos, pues de la punta de las orejas, etcétera. Con esa gota ustedes pueden determinar qué concentración de cuerpos cetónicos tiene la vaca, y no necesariamente esperar hasta llegar a un sitio, pues a un pueblo, a un municipio, a alguna ciudad, con las muestras de sangre que les permitan determinar estos cuerpos cetónicos, que son entonces indicadores de un balance energético negativo. Aquí simplemente lo que les quiero mostrar es también que hay algunas hormonas que van a estimular el proceso de lipogénesis, es decir, de la formación o de la acumulación de grasa en el animal, pero hay otras hormonas que nos van a estimular la lipólisis, es decir, la movilización de grasa por parte del animal. Y en la parte de abajo, observen ustedes, tenemos diferentes momentos del ciclo productivo de la vaca, y para infortunio nuestro, todas las hormonas que estimulan la lipólisis son justamente las que están aumentadas en el inicio de la lactancia, es decir, en este periodo de transición que se conoce también como el periodo de vaca fresca. Y miren ustedes que tenemos disminuida la insulina, pero están aumentadas la hormona del crecimiento y el glucagón, que son básicamente hormonas lipolíticas que van a dar lugar a la liberación de glicerol más ácidos grasos libres o ácidos grasos no esterificados, que vuelvo y les digo, algunos se utilizan para energía de la glándula mamaria, otros para energía a nivel hepático y otros para energía en los tejidos extrahepáticos. Hasta ahí todo perfecto, y hasta ahí digamos que la vaca responde como yo quisiera como veterinario que me respondiera, pero hay unas vacas que tienen más problemas. Y miren esta gráfica, qué interesante. Nosotros en una vaca sana tenemos un proceso de lipólisis o de liberación grasa moderada. En esas vacas que hacen esa liberación de grasa o que hacen esa lipólisis moderada, nosotros logramos en ese tipo de animales una acción generalmente de tipo antiinflamatorio. Es decir, en el tejido graso hay una inflamación de algunos macrófagos del tipo M2, que son macrófagos, digámoslo, buenos, que no me van a producir una inflamación severa del tejido adiposo del animal. Pero tenemos por el otro lado otras vacas que no son capaces de poderse sobreponer a esa liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo, producen una mayor liberación de ácidos grasos, y eso estimula a su vez una infiltración de otro tipo de macrófagos, principalmente de los macrófagos del tipo M1, que tienen acción proinflamatoria
Y aquí viene un concepto tremendamente nuevo en enfermedades metabólicas de las vacas, y es que se produce una inflamación generalizada del tejido graso de la vaca. En otras palabras, quienes de ustedes estén familiarizados con el síndrome metabólico en humanos, que prácticamente es un proceso inflamatorio generalizado, aunque no nos veamos inflamados, es lo mismo que sucede en las vacas. Entonces, estas vacas que no son capaces de sobreponerse a esa movilización grasa por los factores que sea, ellas hacen entonces una lipólisis más severa, generan una reacción inflamatoria del tejido adiposo, pero a su vez esa inflamación del tejido adiposo se convierte en el estímulo para que se libere más grasa. Y como resultado tenemos entonces un tejido graso tremendamente infiltrado con macrófagos del tipo proinflamatorio, y además unos adipocitos y un tejido graso que va a producir una mayor liberación de ácidos grasos a la circulación sanguínea y que van a seguir el destino que ya les había mencionado. Entonces, Alejandro, en el inicio, Alejandro, ¿sí? ¿te puedo Sí, interrumpir? dale, Luciano. Te interrumpo Claro, por te supuesto. interrumpo unos segundos mientras enciendo mi cámara Sí, también, claro que porque sí. me parece un buen Adelante. momento, ya que vas a introducirte ya en el tema cetosis. ¿Te parece que aprovechemos y hacemos unos minutos? Venimos muy bien con el tiempo, pero me parece un buen momento para que hagamos algunas intervenciones más interactivas, si te parece, con Me las más parece de excelente. las casi 150 personas que ya están conectadas mirándote de Qué distintas bueno, qué regiones, bueno. provincias de Argentina y otros países que mencionó ya Marisa, Uruguay, Chile, España, Colombia, Guatemala, los voy a seguir mencionando, y le voy a pedir a Patricio si quiere compartirnos la primera de las encuestas. Ahí la estamos viendo, ¿sí? Es un multiple choice, yo le explico a las personas que ya pueden empezar a responder. Con su mouse pueden ir, si tienen pantalla táctil, pueden hacerlo directamente sobre la pantalla. Tienen que seleccionar la opción que consideren correcta, ¿sí? Para este texto. Las enfermedades metabólicas en el inicio de la lactancia están relacionadas con un complejo de afecciones inflamatorias que incluyen, y acá es donde ustedes nos tienen que decir, y Alejandro nos va a saber decir rápidamente, cuál es la opción correcta para jugar y divertirnos aprendiendo, ¿no, Alejandro? Les vamos a dar unos segundos más para que puedan darte la respuesta. Eso está muy bien, Luciano. Y yo aprovecho para decirte que ya con tanta gente conectada, yo creo que vamos a llegar a 450 litros. Bueno, pues esperemos, sobre todo porque arrancamos de casi 350, así que tenemos Oh, unos es que hay un minutos para plante muy que bueno. tenemos unos minutos. Ahí, para los que siguen votando, para los que siguen dando su visión respecto de este tema en particular, lo pueden hacer con su mouse, van a poder seleccionar haciendo clic sobre la respuesta que consideren correcta, y en unos segundos también vamos a estar compartiendo los resultados con ustedes y con Alejandro Ceballos, con quien, bueno, ahí nos están saludando también desde México, Alejandro. Yo iba a decir, iba a mencionar al resto de los países, pero bueno, se sumó México a último momento, así que si les parece bien, vamos a ir viendo los resultados de esta primera encuesta. Vos, Alejandro, me vas a decir, yo te digo lo que votó la gente, y vos me vas a decir si es correcto o Sí, no, pero la mayoría, un 53% de las personas que participaron, dijeron que las sí. afecciones que incluyen son metritis, mastitis y laminitis. ¿Es correcto? Eso es correcto. Ese 53% de los participantes, 35 personas alcanzo a ver aquí, votaron en forma correcta. Los otros, digamos que tienen razón también, no son respuestas cerradas, pero falta un poco más. Aquí ya vamos a ver por qué. Tal cual. Bueno, y con estos resultados podemos pasar a una segunda de estas trivias que estamos compartiendo con todos ustedes en este encuentro anual de APROCAL, que en esta versión, como dijiste, Alejandro, se realiza de manera virtual, pero nos da esta posibilidad también, ¿no? Acá, bueno, algo de lo que estuviste hablando en estas primeras diapositivas de tu presentación, ¿no? El balance energético negativo está asociado con ¿cuál de estas opciones que nos brinda Alejandro Ceballos, desde la Universidad de Caldas, en Colombia? Alejandro, estás propiamente en la universidad en este momento, vemos ahí en el fondo.
Sí, ahí tenemos un logo así como parecido al que tenían ustedes de Aprocal ahí en el fondo, pero les quiero confesar, estoy en mi casa. Bien, 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 bien. Bueno, pero también en Manizales, ¿no? Sí, sí, en Manizales, en Manizales. Esta mañana estuve en la universidad como hasta las 2, 3 de la tarde y ahí ya me vine para hacer la conferencia desde casa. Bien, bueno, ahí tienen ustedes para elegir, ¿sí? Si está asociado con un aumento de la probabilidad de mastitis, con un aumento de la producción de leche. Se suma Venezuela también, Alejandro, a la transmisión. Qué bueno, También me excelente. gustaría que desde las distintas provincias argentinas nos escriban en el chat para poder saber de dónde nos están mirando. Y bueno, y conocer lentamente cuál es la votación de las cerca de 150. Bueno, he generado una disputa en el chat para ver de dónde nos están mirando. También saludos a Chile y lentamente vamos a ir viendo los resultados. Esto es lo entretenido, Alejandro, lógicamente, que estuviste compartiendo una primera parte nada más. Bueno, acá tengo las respuestas, te las dejo a vos, a ver qué te parece la mitad de Oh, los que bueno, mira, votaron, votaron que todas las anteriores. un 46% nos dice todas las anteriores. Y bueno, tengo que decir que como cuando uno le pregunta al público en quién quiere ser millonario, el público respondió correctamente todas las anteriores, aunque los otros no estaban errados. Pero generalmente estos problemas conducen a que haya más mastitis, más cetosis, pero aumenta la producción de leche, etcétera. Entonces, todas las anteriores es la correcta. Muy bien. Bien, Alejandro. Bueno, y vamos a la última mientras se suman personas escribiéndonos de General Pico de la Pampa, de Ameguino también en la provincia de Buenos Aires. Y ahí vengo con un verdadero o falso, cortito, para terminar este bloque y seguir con la presentación de Alejandro Ceballos desde Colombia. Dice así, la defensa inmunológica de la glándula mamaria depende solamente del sistema inmunológico innato. ¿Verdadero o falso? Ahí, como estuvimos Ah, esa haciendo está hasta muy fácil, recién, ¿o no? bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Sí sabemos que hay menos opciones. La estadística nos favorece, Alejandro. Menos opciones, menos opciones. Bueno, me refiero fácil para contestar, ¿no? O sea, fácil porque hay menos opciones, como tú dices. Tal cual, Alejandro. Así que les vamos a dar unos segundos a todos los que estamos participando de este tercer bloque de la edición 2020 de La Vaca alrededor de la Ubre, que lleva adelante a Procal. Y antes de pasar con el resultado final, Alejandro, insistimos en esto, ¿no? A Procal Solidario tiene una misión para el Sí, día señor. de hoy, que es aportar a los ya 357 litros de leche que se llevan donados, ¿sí? En estos dos primeros módulos, y hoy estamos apuntando a llegar a los 400, mientras ya seguramente vamos a ir a los resultados. Ahí te dejo a vos. Ah, pero qué bien. Bueno, mira, aquí tenemos 80 personas dijeron que era falso y efectivamente la respuesta correcta es falsa. Ya vamos a ver por qué. Yo simplemente les digo que no se vayan de la charla para que puedan entonces escuchar el porqué de las respuestas. Muchas gracias a todos por participar y obviamente, Luciano, que no se les olvide la campaña solidaria de Aprocal recogiendo, nos pusimos como meta 450 litros de leche. Bien, Alejandro, me redoblaste la apuesta. Te dejo seguir con tu presentación. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luciano, y a todos ustedes por hacer esto mucho más interactivo, que es pues, obviamente más agradable. Volvamos nuevamente aquí. Habíamos quedado en esta gráfica. Este es un trabajo que ya va a tener cerca de casi 40 años de haberse publicado, pero quieren que les diga una cosa. Sigue tan vigente en este momento como cuando se publicó. Esto simplemente, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando la tasa de incidencia de mastitis subclínica, perdón, de cetosis subclínica en el inicio de la lactancia. Y miren ustedes que en este trabajo realizado en Canadá, como les decía, hace ya unos 40 años casi, prácticamente en los primeros 7 días de lactancia, casi todas las vacas que paren tienen cetosis de tipo subclínico. ¿Por qué razón? Porque por lo que hablábamos ahora, por ese balance energético negativo en el que entra la vaca, pero en la medida que ella va recuperando su capacidad de consumo, pues por supuesto que la cetosis subclínica va disminuyendo y miren que prácticamente llegamos al día 49, 50 de lactancia
con una incidencia de cetosis, se me pegó la mastitis, con una incidencia de cetosis subclínica cerca del 20%. Eso quiere decir que aún 50 días después de lactancia, yo puedo tener algunas vacas que continúan haciendo movilización grasa, y por favor recuerden que habíamos mencionado al principio que la vaca puede perder condición corporal más o menos hasta los 50 días de lactancia. Eso quiere decir entonces que si ella continúa perdiendo condición corporal en esas primeras 7, 8 semanas posparto, eso quiere decir que hay movilización grasa, y si hay movilización grasa voy a tener cuerpos cetónicos, no necesariamente con vacas que hagan cetosis clínica, es decir, cetosis con presentación de cambios en el comportamiento del animal, en su apariencia física, en su diario vivir las vacas. Seguramente que eso no va a suceder, pero habrá algunas vacas que lleguen a hacer cetosis clínica, y por supuesto que van a ser animales que van a demandar una mayor atención de parte nuestra, pues para poder salir de la situación en la que se encuentran. Entonces, hasta los 60, 70 días de lactancia nosotros podemos tener perfectamente vacas con este proceso de cetosis subclínica, pero algunas de ellas que no son capaces de poderse sobreponer a esta situación es donde se van a presentar una serie de enfermedades, que es justamente del tema que queremos conversar ahora. Miren ustedes que en el año 85, vamos también casi para 40 años, este trabajo se convirtió en una de esas cuestiones que nosotros llamamos un clásico. Y se convirtió en un clásico, ¿por qué? Porque por primera vez alguien dijo, bueno, vamos a ver cuál es la relación que hay entre la cetosis y las enfermedades que se presentan en el inicio de la lactancia. Y miren ustedes que la cetosis no complicada, o la cetosis que podríamos llamar subclínica, está relacionada directamente con un aumento de la probabilidad de que ocurra desplazamiento del abomaso, y a su vez el desplazamiento del abomaso relacionado con la presentación de metritis, que también está relacionada con la retención de placenta. La mastitis, posteriormente, este trabajo no lo alcanza a mencionar, pero posteriormente se demostró que la cetosis o esa cetosis no complicada nos aumenta el riesgo de mastitis, pero a su vez esta cetosis subclínica está relacionada con una probabilidad muy alta de que por un desplazamiento del abomaso la vaca se nos complique con esa cetosis y ya entre a ser una cetosis clínica. Este trabajo también tiene una bondad muy grande, y es que también por primera vez se relacionó la hipocalcemia o la paresia de la parturienta, que puede ser ocasionada por problemas en el metabolismo del fósforo. Miren ustedes que está relacionada con un aumento de 5.4 veces en la probabilidad de que ocurra mastitis, y con 23 veces en la probabilidad de que ocurra una cetosis complicada o una cetosis clínica. Estos trabajos están hechos sobre la base de muchas lactancias, y obviamente pues con determinaciones matemáticas en epidemiología cuantitativa que nos permiten establecer estas asociaciones sin que ello quiera decir que hay una relación causa-efecto. Es simplemente la asociación o el aumento en el riesgo de la probabilidad de que las enfermedades ocurran, y años después el mismo grupo de investigadores, por supuesto ya no los estudiantes de posgrado que estaban en ese momento, sino otros, pero los investigadores principales demostraron que la relación grasa-proteína en el primer test posparto o en el primer control lechero posparto, cuando está por encima de 1,5, me aumenta la probabilidad de ocurrencia de mastitis. A su vez, la mastitis me aumenta la probabilidad de que la vaca salga descartada. Y miren ustedes una cosa bien interesante, que un aumento de la relación grasa-proteína en leche en el primer test posparto está relacionado con un aumento de la producción de leche corregida a los 100 días en más o menos 254 kilos de leche.
Pero ustedes quieren saber por qué. Básicamente por una razón muy sencilla. Cuando esa relación grasa-proteína en el primer test o en el primer control lechero posparto está por encima de 1,5, quiere decir que el aumento que se produce en la grasa de la leche no es tanto porque la vaca esté comiendo más, es un aumento en la producción de grasa de la leche porque es grasa que proviene de la movilización de reservas corporales. En otras palabras, es una grasa que proviene de la movilización de tejido graso, es una grasa que básicamente se encuentra en las vacas que hacen cetosis subclínica y a su vez esta relación grasa-proteína por encima de 1,5 me aumenta el riesgo de que ocurra cetosis en el animal, ya por supuesto cetosis clínica. Este aumento en la relación grasa-proteína por efecto de la movilización está también relacionado con una mayor probabilidad de que ocurran cojeras en las vacas, y aquí es donde aparece entonces esta relación que existe entre la cetosis subclínica y un complejo de enfermedades inflamatorias propias del inicio de la lactancia, que básicamente han sido metritis, mastitis y laminitis. Entonces, ya sabemos también que si hay una inflamación generalizada del tejido graso y hay una infiltración del tejido graso con macrófagos proinflamatorios, entonces nosotros perfectamente podemos tener en diferentes sitios del organismo afecciones de tipo inflamatorio, como son laminitis, que nos van a causar cojeras, mastitis por la inflamación de la glándula mamaria y metritis, que nos va a producir entonces en consecuencia un retraso en el reinicio de la actividad ovárica de la vaca y por supuesto nos va a producir un aumento en el periodo abierto. Había una pregunta relacionada con la inmunidad de la glándula mamaria y muy rápidamente la glándula responde en forma inicial con todo lo que es la inmunidad innata, que corresponde a las barreras naturales como el cierre del pezón, la respuesta celular en términos de la movilización de leucocitos del endotelio vascular, la migración de neutrófilos y macrófagos a los sitios inflamados, la migración también de células asesinos naturales, factores celulares solubles que lo que hacen es tratar de englobar las bacterias, y esta respuesta innata es muy rápida y es una respuesta completamente inespecífica. Mientras que tenemos una respuesta inmune específica que está ya relacionada con la memoria inmunológica, la ubre de memoria inmunológica no tiene nada. La ubre no recuerda las reacciones que haya montado para determinados patógenos, y por esas razones que en una misma lactancia podemos tener mastitis causadas por la misma bacteria a lo largo de la misma lactancia, porque no hay memoria inmunológica de la glándula mamaria. Esta respuesta específica, que está relacionada con la formación de anticuerpos, por supuesto es, como su nombre lo indica, específica, dirigida a una bacteria en particular, y es una respuesta más lenta, es una respuesta que se va a demorar más tiempo, y siempre en mastitis hemos considerado que tal vez la inmunidad innata es la más importante de las dos, porque es la que primero ocurre, es inespecífica, es decir, va a defender la glándula mamaria como sea, y sobre todo es una respuesta muy rápida, que lo que necesitamos es que la vaca ella misma, la ubre específicamente, responda rápidamente a ese proceso inflamatorio. Hablemos de la disfunción inmunológica en el periparto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya hablamos de balance energético negativo, hablamos de cetosis subclínica y hablamos de un complejo de enfermedades inflamatorias que ocurren en el inicio de la lactancia, que se van a presentar como esto, como un complejo, y por esa razón lo subrayé. Generalmente la vaca que hace mastitis presenta problemas para quedar preñada, o son vacas que presentan cojeras, pero por lo general en el inicio de la lactancia, cuando la vaca no se puede defender de esa movilización grasa, esa vaca es un animal que está más propenso a estas enfermedades que
regularmente no vienen solas. No solamente la ocurrencia de estas enfermedades es mayor, sino que además son más severas estas enfermedades inflamatorias o estas afecciones inflamatorias en la vaca. Creo que más adelante hay una diapositiva relacionada con esto. Entonces, no es que haya más mastitis o más metritis, sino que además las que se presentan son más graves. Las reacciones inflamatorias locales y sistémicas tienen efectos directos sobre la inmunidad innata y adaptativa. Entonces, claro, si yo tengo una glándula mamaria que está en una buena condición para defenderse desde el punto de vista inmunológico, entonces esa glándula mamaria va a estar en condiciones de enviar señales a través de la liberación de citoquinas, de los leucocitos que hay residentes, para que esa inmunidad innata a su vez sea mucho más fuerte y haya una mayor defensa de la glándula mamaria. Pero recuerden ustedes, balance de energía o balance energético negativo, resulta que casi toda esa respuesta que monta la glándula mamaria para que la inmunidad innata sea mejor es dependiente de la disponibilidad de energía. Entonces aquí vamos empezando a entrar en un círculo vicioso donde la respuesta no es buena porque no hay energía. Y si no hay energía, pues entonces el sistema inmune no puede mandar todas las señales que necesita mandar para poder lograr una buena defensa de esa glándula mamaria en este caso. El efecto más importante es entonces, disminuye la migración celular, disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno o disminuye ese estallido respiratorio que es el que mata las bacterias, y por supuesto los leucocitos tienen una disminuida capacidad de fagocitosis. Por lo tanto, las mastitis por Escherichia coli, por ejemplo, que son muy comunes en el inicio de la lactancia, son mucho más severas que en otro momento de la lactancia. Entonces, ojo, por ejemplo, donde tenemos sistemas de producción en estabulación, donde los coliformes y los gram negativos nos pueden producir mastitis más severas en el inicio de la lactancia, todo porque se junta con este balance energético negativo, con una reacción inflamatoria generalizada del tejido adiposo, y en consecuencia vamos a tener una menor capacidad de respuesta inmunológica en estas vacas. Aquí simplemente tenemos un resumen de lo que sucede cuando tenemos cetosis in vivo. Por ejemplo, en este trabajo mencionaban que la cetosis in vivo no producía cambios en la fagocitosis, pero en in vitro sí está disminuida por completo esa fagocitosis. Hay una menor actividad bactericida porque no hay formación de superóxidos. Hay menor liberación de opsoninas, que son las que captan y las que pueden secuestrar esas bacterias para posteriormente fagocitarlas y producir ese estallido respiratorio. Hay menor liberación de citoquinas, entonces hay menos estímulos para que haya movilización de leucocitos hacia la glándula mamaria. Hay una leucopenia en las vacas que tienen una elevación de los butiratos, y hay una menor quimiotaxis, ya vimos por qué, en las vacas que hacen cetosis espontánea. Este es un resumen simplemente de la diapositiva anterior, donde ustedes pueden encontrar algunas referencias con respecto a lo que sucede, pero observen ustedes que ya con la llegada pues de la biología molecular y de los métodos moleculares, etcétera, por ejemplo, los neutrófilos tienen un aumento de la expresión de genes que aceleran la apoptosis. Entonces eso quiere decir que los neutrófilos, digamos, más viejitos en edad, que podrían tener una actividad fagocítica mayor, resisten menos porque se mueren más rápido. Y lo que yo necesito es que justamente esos neutrófilos más maduros puedan ejercer su actividad fagocítica durante el periodo que más lo necesitamos, que es, por ejemplo, en este inicio de la lactancia. Hay disminución de la secreción de inmunoglobulinas M, hay menor producción de inmunoglobulinas. Entonces miren ustedes que también de cierta manera empieza a verse afectada por el aumento de la concentración de ácidos grasos o de butiratos,
la inmunidad específica. En otras palabras, habría menor formación de anticuerpos. Ojo con esto. Aquí hay un papel muy importante que cumplen las hormonas esteroides y la interacción que ellas tienen con las células, particularmente con las células del sistema inmunológico, pero no es tanto que los esteroides en ese momento me produzcan esta depresión del sistema inmune, sino esencialmente el balance energético negativo es el que está directamente implicado en esa inmunosupresión posparto. El balance energético negativo me genera lipólisis, ya lo habíamos visto, pero esto está asociado con una alta prevalencia e incidencia de enfermedades durante la transición. Claro, porque se produce este balance energético negativo, entonces pues la inmunidad innata, que es la primera que debe estar ocurriendo, por supuesto no opera. La lipólisis produce un mayor desafío sobre la eficacia de la respuesta de los polimorfonucleares. Indudablemente, porque ya vieron ustedes que se infiltra el tejido adiposo con macrófagos del tipo proinflamatorio, me van a generar mayor lipólisis, va a haber menor disponibilidad de energía y los leucocitos, al igual que otras células del organismo, también dependen de la disponibilidad de energía para poder cumplir su función, particularmente la migración hacia los tejidos afectados. No solamente va a estar afectada la circulación de neutrófilos o de polimorfos maduros, sino que hay una mayor circulación de células blancas inmaduras, porque ya vimos que los polimorfos más ancianitos, digámoslo así, más viejos, entran en un proceso de apoptosis mucho más rápido y yo lo que necesito son los maduros. Yo no necesito células blancas inmaduras porque esas no tienen la misma capacidad que una célula madura para producir el estallido respiratorio y generar fagocitosis. Está comprometida también la quimiotaxis, por supuesto la fagocitosis, ya lo vimos. Este trabajo es un trabajo muy interesante que ya va teniendo como unos 30 años. Simplemente lo que yo les quiero mostrar aquí es, miren ustedes, por ejemplo, en el útero, cómo es la captación de glucosa al final del periodo seco, es decir, al final de la gestación. Es un poco menos de 750 gramos de glucosa por día, pero cuando la vaca tiene el parto, miren ustedes que prácticamente se va a 1.700 gramos de captación de glucosa por parte de la glándula mamaria para producir leche. Y así sucede también, hay un mayor aumento en la captación de aminoácidos y un mayor aumento en la captación de ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como la glándula mamaria capta mucha más energía en forma de glucosa para poder producir leche, entonces termina ganando la carrera por la glucosa comparativamente con el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico depende también de la energía. Entonces la vaca, dicho así, bien sencillo, finalmente en la vaca gana la producción de leche independientemente de lo que pase con el sistema inmune. Entonces, como el sistema inmune no es capaz de competir con la ubre, finalmente la vaca entra en una depresión inmunológica severa. Luciano, no sé si tenemos aquí otras preguntas o Sí, estarán más adelante. ¿Qué sí, dices claro, tú? sí, claro. Sí, claro, Alejandro, podemos hacer ahora las dos preguntas que nos quedan, ya llegando a los 45 minutos de tu presentación, encarando la recta final. Ya Patricio pone a disposición de las personas que nos están mirando una nueva votación que tiene que ver con esto de la relación grasa-proteína. Es posible obtenerla del control lechero, ¿sí? Y es nuevamente multiple choice, verdadero o falso, y lo pueden responder. Sabes, Alejandro, que estuve haciendo cuentas y la pregunta anterior no votaron todos. Votaron más de la mitad de las personas que nos están mirando, pero no Ok, todos. Así que ya. los invito a aprovechar estos breves minutos, son 2 minutos interactivos. En este caso tienen que compartir con todos nosotros. La respuesta es anónima, solamente vemos un porcentaje. Anímense
a responder este verdadero o falso que nos plantea el médico veterinario zootecnista Alejandro Ceballos desde la Universidad de Caldas, en Manizales, Colombia. Y bueno, Alejandro, te cuento que venimos bien con los litros de leche, nos faltan, Bien, pero bien, siempre, excelente noticia. sí, venimos muy bien y siempre pasa lo mismo, cuando en algún momento Magdalena o algún otro representante de APROCAL empieza a contar en primera persona cómo estos litros de leche llegan a las distintas comunidades en Santiago del Estero, no solamente como un aporte nutricional, sino que llega de la mano de pediatras, de médicos que colaboran con este tipo de, con estas comunidades, se realza y terminamos el evento sobrepasando los objetivos, así que vamos a ver el primer resultado, si era Upa, verdadero o falso. sí, Ahí lo estamos esperando, ahí está. Dice que es verdadero, Alejandro. perfecto, excelente respuesta, así es. La relación grasa-proteína se puede obtener del control lechero, no hay ningún problema, no es sino simplemente dividir el valor de grasa por el valor de proteína que se reporta y ahí tendríamos el resultado. Muy bien, Alejandro, y vamos a la última de estas trivias. Más que trivias, digamos, es un repaso o un adelanto de lo que vos estás contando y vas a seguir contando en estos próximos minutos. La terapia de secado es necesaria como una forma de poder proteger la ubre en el momento de máximo riesgo para infecciones intramamarias. Y el antibiótico debe ser seleccionado por, y acá hay múltiples opciones. Acá sí, Alejandro, que la pusiste más difícil en esto estadístico de la cantidad de respuestas posibles, al menos. ¿Sí? Acá les pedimos a todos los que nos están mirando que elijan la opción que para ustedes es la correcta, mientras tenemos distintas alternativas. ¿Sí? El antibiótico debe ser seleccionado por el tiempo de duración de la actividad antibacteriana, por ofrecer un amplio espectro, porque la SIM, y ahora voy a poner en juego todos mis conocimientos periodísticos para ver qué quiere decir Alejandro, sea lo más baja El posible. SIM es la concentración inhibitoria mínima. Bien, 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 bien. Yo lo sabía como CMI, concentración mínima inhibitoria, pero bueno. Ah, ya, bueno, ahí había que darle vuelta a la I a la M. Así que bueno, también tenemos la posibilidad de todas las anteriores o ninguna de las anteriores, además de que sea su forma de uso sea intramamaria. Y bueno, vamos acercándonos a ver qué es lo que votaron todos los participantes. Y acá te la dejo, Alejandro. Pero fabuloso, un 86%, 49 personas dijeron todas las anteriores y efectivamente esa es la respuesta correcta. Hay que buscar tiempo de duración de la actividad. Ojalá mientras mayor sea esa actividad antibacteriana mejor, nos protege más tiempo, que sea de amplio espectro y ojalá que con la concentración más baja posible podamos lograr el efecto deseado. Bien, Y Alejandro, además bueno, de uso intramamario, ¿no? claro. Sí, 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 claro, claro que sí. Bueno, Alejandro, te dejo, nos quedan los últimos minutos de tu presentación y te dejo que Listo, siga. Luciano. Voy a acelerar entonces un poco más, que todavía quedan algunas diapositivas. Aquí entonces simplemente para hablar de un poco de condición corporal. Lo ideal es que en el periodo seco nosotros tengamos en las vacas una condición corporal que en una escala de 1 a 5 fluctúe entre 3,5 y 3,75, porque la vaca muy flaca o la vaca muy gorda va a estar más propensa a estas afecciones de tipo metabólico y por supuesto a las que hemos mencionado en términos de procesos inflamatorios. Miren ustedes, aquí en este trabajo se relaciona la concentración de butiratos en vacas con butiratos que me están señalando una cetosis con vacas con concentración de butiratos más baja. En cualquiera de los dos casos, la movilidad dirigida y aleatoria de los leucocitos es mucho más baja en las vacas que tienen una alta concentración de butiratos. Y este trabajo desde hace muchos años nos dijo, mire, la movilidad de los leucocitos depende de la disponibilidad de energía, porque ese proceso dinámico requiere energía para poderse realizar y eso sigue siendo vigente hoy, aún casi 22, 23 años después. Esto es simplemente para mostrar cómo la concentración de ácidos grasos no esterificados y de beta-hidroxibutiratos está relacionada con un mayor riesgo de mastitis clínica en el inicio de la lactancia
Voy a ir aquí un poco más rápido. Miren ustedes también cuando estratificamos las vacas entre primero y segundo parto, en la relación grasa-proteína de 1.5 a 2, nosotros podemos tener una incidencia de mastitis en el inicio de la lactancia cercana a un 40%, tanto en las vacas o en las novillas o en las vaquillas de primer parto, como en las vacas ya de 2 o de más partos. Y esta era una de las gráficas que quería mostrarles, donde a medida que aumenta la concentración de butiratos como consecuencia de un balance energético negativo, nosotros tenemos una mayor severidad de la infección producida por coliformes o por Escherichia coli en el inicio de la lactancia. Entonces recuerden que no es solamente la presentación de la enfermedad, sino que además va a ser mucho más severa. Este es otro trabajo que hicimos con un estudiante de doctorado aquí en Manizales, donde nosotros lo que hicimos fue ver cómo la concentración de butiratos en el preparto estaba relacionada con una mayor presentación o con un aumento del recuento de células somáticas en los primeros 30 días posparto. Y cuando la concentración de butiratos pasa de 0.5 a 1.2 milimoles por litro, aumenta en 2.55 veces la probabilidad de que la vaca tenga más de 200.000 células somáticas en el primer mes posparto. El balance energético negativo y la función inmunológica básicamente dependen de la energía que tenga disponible la vaca, y esta diapositiva es un resumen de todo lo que hemos visto. La fagocitosis por macrófagos y neutrófilos, la producción de oxígeno para matar las bacterias, la síntesis de oxilípidos en los leucocitos, la secreción de citoquinas proinflamatorias que a su vez son el estímulo para que migren más leucocitos, y la producción de anticuerpos dependen de la energía disponible. Entonces imagínense ustedes una vaca con un balance energético negativo movilizando grasa que no tiene energía suficiente, pues por supuesto, recuerden, la glándula mamaria termina ganando la batalla con respecto al sistema inmunológico. Estos son ya algunos aspectos pues muy recientes en términos de lo que es el balance energético negativo y la función inmunológica. La captación y la utilización de glucosa está determinada por transportadores de la misma glucosa, pero resulta que esos transportadores, su expresión génica está disminuida en el inicio de la lactancia. Entonces, fuera de que no hay energía, fuera de que la vaca está comiendo menos, fuera de que la vaca moviliza más grasa, no tengo quien me movilice la glucosa hacia las células para poder entonces que la célula entre en ese balance de energía positivo. Lo que les había dicho, el sistema inmune del bovino es menos competitivo por glucosa que la ubre, en un efecto que es más pronunciado en el periparto. La activación celular de los monocitos específicamente y la producción del factor de necrosis tumoral depende de la glucosa disponible. Y una vez que los patógenos invaden un tejido, como por ejemplo la glándula mamaria, hay una partición de la glucosa entre defenderse inmunológicamente o funciones no esenciales, tales como la reproducción y la lactancia en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Que finalmente en el organismo se tiene que defender, tiene que producir leche y tiene que reproducirse. ¿Quién termina ganando la batalla? La reproducción y la lactancia, y son el sistema inmune y otras funciones no tan necesarias como el mantenimiento de la especie y la producción de leche las que terminan ganando con respecto a esas otras funciones, pero esas otras funciones son las que nos permiten mantener los animales sanos. Entonces, por eso lo que hay que buscar es un balance energético negativo que no me afecte severamente la función en el animal. Aquí también importante, los microelementos, el selenio, las vitaminas A, C y E, el cobre, el zinc, el manganeso son esenciales para evitar lo que conocemos como estrés oxidativo en el inicio de la lactancia,
que a su vez está relacionado con una mayor probabilidad de la ocurrencia de este complejo de enfermedades. No me voy a detener mucho en esto por efecto del tiempo. Aquí hay algunos indicadores con respecto a lo que es fiebre de leche, vaca caída, hipomagnesemia. Los valores objetivos deben estar ojalá por debajo del 5 al 10% dependiendo de la afección. Con esta presentación quedan en Aprocal, así que con el mayor de los gustos les pueden solicitar a ellos compartirla o me pueden escribir a mí, que tampoco tengo ningún problema en compartirla con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo más importante, no queremos vacas gordas antes del parto. Ojalá de 1 a 5 en una condición 375, aumentar el consumo de energía. Esto fue una estrategia que se utilizó hace algunos años, estoy hablando de 7 u 8 años, y era que aumentáramos la densidad energética y preparáramos la vaca para el parto, pero no, ahora lo más importante es ofrecer un contenido de fibra efectiva adecuado, sin que necesariamente ello implique un aumento de la densidad energética de la dieta. En otras palabras, tratar de limitar un consumo, digamos, exagerado de carbohidratos solubles o de carbohidratos pues de rápida digestibilidad a nivel ruminal, como por ejemplo almidones, y más bien favorecer un mayor consumo de fibra. Aquí está, limitar el consumo de almidones o granos de rápida fermentación en la dieta preparto, ojo, preparto. Usar factores lipotrópicos como la niacina, es decir, factores que contribuyan a disminuir la severidad de la movilización grasa. El propilenglicol es una alternativa excelente. Hay diferentes formas de utilizarlo, pues obviamente dependiendo de la severidad de la afección y del tipo de afección de balance energético negativo que se esté presentando. No olvidar la suplementación mineral, particularmente con elementos menores al final del secado, y por supuesto las vitaminas A y E. Recuerden que tenemos un riesgo de infección intramamaria en el periodo seco, que es máximo al inicio y al final del periodo seco, por lo tanto es importante utilizar antibióticos para secado. Hay diferentes alternativas, dentro de las cuales pues están las asociaciones ampicilina-cloxacilina, la cloxacilina, otras combinaciones, y hay un antibiótico pues que viene solo, es una cefalosporina de primera generación que no está combinada con ningún otro, que es el cefalonio, que tiene un tiempo de retiro de 51 días, lo cual me permite tener una buena actividad a lo largo del periodo seco. Pero el antibiótico de secado es una alternativa complementaria a un plan que incluye muchos más puntos de control, dentro de los cuales está, por supuesto, el nutricional. En conclusión, el balance energético negativo es propio del inicio de la lactancia en la vaca, así como también es propio la redistribución de la energía para producir leche. Pues claro, la vaca está recién parida, y para mantener la especie, pues quiere buscar reproducirse lo más rápido posible. Entonces, la reproducción y la producción de leche terminan ganándole la batalla al sistema inmune. Lo que tenemos que hacer es proveer unas condiciones que nos permitan también una buena respuesta inmunológica. La falta de energía induce movilización grasa, una reacción sistémica del tejido adiposo y el complejo de enfermedades inflamatorias que ya habíamos visto, básicamente metritis, mastitis, laminitis. Los antibióticos para secado son necesarios, digamos, como coadyuvante en toda esta situación de balance energético negativo y de depresión inmunológica. Son útiles para prevenir las nuevas infecciones y curar las existentes al secado, pero muy importante recordar que son un complemento. Yo no puedo dejar que el antibiótico haga todo cuando el resto lo tengo desorganizado, lo tengo no resuelto por completo, de tal manera que el antibiótico es un complemento a un plan integral de manejo que contribuya a prevenir las enfermedades de tipo inflamatorio propias del inicio de la lactancia. Nuevamente, pues yo les agradezco por la invitación, por tenerme aquí con ustedes, por estar de nuevo en contacto con
con ustedes en Argentina, que como les decía, amigos muy queridos y muy entrañables tengo en un país que me encanta y que disfruto mucho cuando visito, y por supuesto mis agradecimientos muy sinceros pues a Procal, a Mauricio que me invitó y a MSD pues que hacen posible que pueda estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y por la paciencia, ¿no? Tal cual, Alejandro, bueno, y gracias a vos por la claridad y por el cumplimiento en los tiempos. Estuvimos muy bien, ya la gente te está saludando, excelente presentación y demás comentarios. Personas que entre todos estamos muy cerca, además de cada vez aprender más sobre este periodo tan importante, ¿no? Como es la transición en la vaca lechera, de cumplir con este objetivo de Aprocal Solidario, de acercarnos lentamente a los 400 litros de leches donados en estos módulos de la vaca alrededor de la ubre. Ahora, Alejandro, si te parece, lo voy a invitar, tantas veces que lo has mencionado y que le has agradecido, lo voy a invitar al médico veterinario Mauricio Grierson, que es miembro de la comisión directiva de Aprocal, a que se sume a nosotros. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? Los Bien, escucho Mauricio. perfecto. Alejandro, muchas gracias por tu presentación, muy claro en los A ustedes. conceptos. Y bien, Luciano, si te parece, pasamos a la parte de las preguntas, ¿sí? Sin más preámbulos. Dale, Mauricio, si tenés preguntas a mano, estaría muy bien que las vayamos haciendo para que Alejandro responda. Bien, tenemos varias preguntas, esperemos poder responderlas todas. Marcelo nos pregunta, ¿en las vaquillonas de primer parto la lipólisis es más intensa que en vacas multíparas? Bueno, en las vaquillonas uno podría esperar que justamente por encontrarse todavía en crecimiento haya algún requerimiento energético adicional al de la producción de leche, justamente por el hecho de que no solamente están en producción, sino que además deben terminar de crecer y deben terminar de lograr el peso que queremos ya adultas. Yo pensaría que la vaquillona puede estar más propensa a un balance energético negativo un poco más severo comparativamente con vacas de más partos o de más edad. Por lo tanto, pues habría que prestarles mayor atención a ellas, sobre todo que si están juntas con las vacas, se va a presentar una mayor competencia social por el consumo y finalmente termina estando más sacrificada la vaquillona. Entonces, en general, habría que prestarles, más atención a ellas, muy atentos a los cambios de condición corporal para entrar a tomar los correctivos que sean necesarios. Bien, perfecto, muchas gracias Alejandro. Acá tenemos otra pregunta. Gabriel nos pregunta si se puede sacar alguna conclusión o sugerencia respecto a la duración del periodo de secado ideal, tanto para la producción de la lactancia futura como para la adecuada transición del animal. Bueno, yo aquí le voy a contestar a Gabriel, que a propósito, pues lo saludo muy especialmente. Les voy a contestar con un refrán colombiano: ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? Entonces, claro, hay un secado ideal que es más o menos de unos 60 días. Los secados muy cortos nos van a afectar la producción de leche futura de la vaca, y los secados muy largos también nos van a afectar la producción futura de la vaca, pudiéndose perder aproximadamente hasta un 10% de la producción en secados de 75 o de más días. La otra situación que ocurre con la duración del periodo seco es que si es muy prolongado, la vaca empieza a engordarse mucho. Entonces, lo ideal sería poder tener un periodo de seco de aproximadamente unos 60 días, pudiéndonos extender de pronto hasta 70 o acortarnos a 50, pero ya más de 70 o menos de 50 son problemáticos para la vaca. Y para la producción de leche, por supuesto. Bien, bien, perfecto. Aquí Mario nos pregunta cuál es su opinión sobre el sellador interno de pezones. Eso es una alternativa fabulosa, sobre todo cuando hay muchas mastitis de origen medioambiental en el inicio de la lactancia
el sellador interno de pezones contribuye a disminuir las nuevas infecciones intramamarias y con mayor razón cuando se utilizan como complemento de un antibiótico de secado. Ahora, el sellador interno de pezones es la alternativa que no puede faltar cuando yo estoy desarrollando, cuando estoy llevando a cabo secado selectivo. Entonces, el sellador interno de pezones es muy bueno, particularmente cuando hay más mastitis de tipo medioambiental y ojalá complementado con el antibiótico de secado. Bien, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Gabriel, de nuevo, si puede mencionar la necesidad y las razones para separar vacas multíparas de vaquillas de primer parto durante el preparto y prácticamente durante toda la lactancia. Bueno, esa es una pregunta, pues, indudablemente muy importante y además relacionada con el manejo. ¿Qué es lo que sucede con las vaquillas de primer parto y las vacas? Es que ellas compiten entre ellas. Y las vacas, obviamente, de mayor número de partos, pues son animales dominantes jerárquicamente desde el punto de vista social dentro del grupo. Entonces, cuando están juntas, pues indudablemente va a haber una mayor competencia por el consumo de alimentos entre ellas. Finalmente, las vacas dominantes son las que terminan comiendo más y por supuesto que además son vacas que tienen ya una cierta capacidad de respuesta inmunológica comparativamente con las vaquillas. Entonces, también por el solo hecho de reducir el riesgo de infección en las vaquillas, yo las debo tener separadas, pero básicamente es por una cuestión de jerarquía social dentro del grupo de vaquillonas y de vacas. Mauricio, te interrumpo un minutito para si estamos entrando en los últimos 15 minutos de la transmisión, pero no quería dejar pasar la oportunidad para invitarla a Magdalena de Aprocal también, a Magdalena Baraldi, para que nos cuente en primera persona un poco más sobre Aprocal Solidario. Magdalena, ¿vos me escuchás bien? Sí, ¿qué tal, Luciano? ¿Cómo están? Hola a todos. Bueno, les cuento que vamos recaudados 28 litros. No sé si llegamos a los 450, pero bueno, desde ya muchísimas gracias por colaborar. Pero avanzando. Vamos avanzando. Les comento brevemente lo que viene haciendo Procal ya hace 4 años. Hace 3 años estamos trabajando en conjunto con Presente Escuelas Rurales, que es una fundación que apadrina a chicos y familias de Santiago del Estero, que es en la zona, en el norte de Argentina, que es en la zona de Villa Tamisqui y San Pedro. Desde Aprocal, al tener ya 37 años de experiencia, tratamos de hacer un pasito más y ir directo al consumidor. Y bueno, justo nos fusionamos con Presente porque ellos hacen un viaje una vez al año, arman un hospital ambulante dentro del monte de Santiago del Estero, que no hay nada, simplemente una escuelita. En la escuelita arman el hospital ambulante donde van nutricionistas, clínicos, oftalmólogos, odontólogos. Bueno, se arma ahí el hospital y atienden a más de 200 chicos y familias. Y del lado de Aprocal lo que hacemos, estamos juntos al sector de pediatría, donde con un grupo de pediatras se habla de la importancia que es la leche, ¿no? El valor nutritivo que tiene y la importancia de este valor de gran calidad. Y bueno, y desde Aprocal ayudamos con nuestro granito de arena a poder sumar litros para toda la comunidad. La verdad que, como les digo, es el tercer año que trabajamos juntos y estamos muy contentos, y la verdad les agradecemos a todos ustedes y los que en los otros bloques también nos fueron ayudando. El último bloque, que va a ser el próximo martes, va a estar presente la presidenta de Asociación Presente Escuelas Rurales, que bueno, en nombre de ella hoy me dijo que dé sus agradecimientos, pero bueno, los que pueden estar el próximo martes, ella va a estar presente para contarles un poco más de detalle y que les cuente cómo están viviendo esta pandemia allá. Bien, Magdalena, estamos escuchando a Magdalena Baraldi, también de Aprocal. Cuando Magdalena dice 28 litros, me parece que nos estamos refiriendo solo a hoy y que estamos cerca de los 380 litros en total, un poquito más.
así que nos estarían faltando, ¿sí?, algunas donaciones más para llegar a este objetivo de los 400 litros durante el día de hoy. Es el equivalente a litros de leche, si no les pedimos que donen el litro de leche, sino que se van a dar cuenta que hay en el link que tienen en el chat la posibilidad de donar el equivalente a litros de leche que tienen a disposición. Magdalena, ¿te parece bien si seguimos con la última tanda de preguntas? Seguimos adelante, los últimos 5 minutitos. Gracias. Bueno, genial. Mauricio, te lo dejo a vos para que puedas profundizar en las muchas preguntas que siguen llegando para Alejandro Ceballos desde Manizales, en Colombia. Gracias, Luciano. Seguimos entonces con las preguntas. Gastón, Alejandro nos pregunta, ¿qué valor toma como normal de cetosis subclínica? Bueno, ahí le contestamos a Gastón que, pues, y a todos ustedes, por supuesto, que nosotros podemos encontrar como cetosis subclínica casi un 35% en promedio de las vacas que están recién paridas. De todas maneras, lo ideal es que ojalá podamos mantenerlo por debajo del 25-30%, y ya lo que es cetosis clínica, ojalá esté por debajo del 5%. Ahí es muy importante en las vacas recién paridas hacer la pruebita, como les decía, con el KetoStix y escoger al azar unas 6, 7 vacas que estén dentro del primer mes posparto, y esas vacas, si no tenemos problemas de deficiencia de energía, debieran estar con valores de butiratos por debajo de 0.8 milimoles por litro. Bien. Bien, perfecto. Gracias. Seguimos con otra pregunta. ¿Los programas de vacunación contra coliformes se merecen, en su opinión, una situación especial? Bueno, la vacunación contra coliformes indudablemente es buena. Habría que mirar, pues, obviamente las condiciones medioambientales de la lechería para no dejarle a la vacuna que haga todo el trabajo. Yo siempre he sido más bien de la opinión de utilizar la vacunación en forma estratégica, es decir, prepararme para las épocas donde hay mayor incidencia de mastitis medioambiental o de mastitis por coliforme, y aproximadamente unos 40-45 días previos a esa época de más mastitis por coliformes, utilizar la vacuna. En el caso de que sea, por ejemplo, antes del parto, pues entonces utilizar la vacunación casi que desde el mismo momento del secado. Y aquí, por el tipo de respuesta que monta la glándula mamaria, unas 2 o 3 dosis, ojalá más 3 que 2, sería lo ideal para lograr una buena respuesta en el inicio de la lactancia. No se les olvide que la ubre no tiene memoria. Y como no tiene memoria inmunológica, entonces después de 50 o 60 días posparto, se perdió el efecto de la vacuna. Pero protegí la vaca en el inicio de la lactancia, que es cuando más lo necesita. Bien, perfecto. Seguimos. ¿Cómo estamos con el tiempo, Luciano? Bien, seguimos con la siguiente pregunta. Estamos bien, te iba a invitar a que hagamos las últimas 2, si te parece, así cerramos 7:30. Bien, perfecto. Seguimos con la siguiente. Entonces, Rudy nos pregunta, ¿de qué ayuda una aplicación de cobre parenteral y compuesto que tenga fósforo y selenio en el momento del secado? Bueno, los elementos menores son muy importantes en el periodo seco, particularmente porque el cobre, el selenio, el zinc son moduladores de la respuesta inmune. La recomendación que yo les haría es, tradicionalmente y desde hace muchos años, le han dicho a uno, ponga selenio 21 días antes del parto. No, el selenio habría que ponerlo desde el momento del secado, para que al momento del parto nosotros logremos el efecto deseado con un producto como este. Pero lo más importante es poder saber si efectivamente las vacas lo necesitan o no. Porque si no hay deficiencia de selenio en la zona geográfica donde yo estoy ubicado, el selenio que yo utilice como suplemento prácticamente no va a tener un efecto adicional al que ya tiene el que consumen las vacas. Entonces es importante conocer dónde estoy parado, qué le estoy dando a las vacas, para saber si ese producto como tal es realmente necesario. Bien, perfecto. Vamos con
Con la Con la última última. pregunta, entonces. Dale. Acá Mariana, primero Alejandro te felicita por la charla y pregunta, Muchas bueno, gracias. comenta que hablan siempre de balance energético negativo. ¿Qué sucede con el balance proteico negativo y su impacto en el sistema inmunológico? ¿Qué opina de medir el nivel de proteína sérica postparto para predecir el riesgo de rechazo? Bueno, hay que decirle a Mariana, pues primero agradecerle por sus palabras y segundo, la deficiencia energética, perdón, la deficiencia proteica se puede producir también en el inicio de la lactancia. Indudablemente que sí, porque también hay una mayor demanda por proteína para la producción de leche. Pero si uno va en orden de prioridades y en orden de usar las reservas corporales, la vaca lo primero que usa es la grasa. Ya si es tan fuerte el balance energético negativo que presenta el animal, entonces empieza a utilizar las proteínas, porque recuerden que en ese proceso de desdoblamiento hay algunos aminoácidos que son glucogénicos. De tal manera que ya cuando hablamos de un balance proteico negativo es porque la cosa realmente está complicada desde el punto de vista de la disponibilidad pues, de alimentos para las vacas. Ahora, me gustaría que Mariana me aclarara de pronto un poco cuando ella dice predecir el riesgo de rechazo. No la sigo muy bien a qué rechazo se refiere, pero sí le puedo decir a Mariana que si ella quiere evaluar qué está pasando con la relación energía-proteína en la dieta, podría hacer una determinación de urea en leche y verificar con el contenido de proteína, buscar la relación entre ambos y poder establecer entonces con esos dos indicadores, urea en leche y proteína en leche, que ambos se pueden obtener en el control lechero, uno puede tener una aproximación muy, muy cercana a lo que es la relación energía-proteína en la dieta y entrar a hacer los ajustes que corresponden. Bien, espectacular, Alejandro. Estamos pisando las 19:30 en Argentina. Vos en Manizales, Alejandro, ¿qué hora es? Aquí tenemos 2 horas atrás, aquí son las 5:30. 2 horas Pero atrás. igual me puedo quedar aquí con ustedes el tiempo que consideren, no tengo ningún problema. 2 horas de diferencia tenemos y 4 litros de leche nos separan del objetivo de los 400 litros. Así que lo voy a Bien, tirar, excelente. ya que a veces... ¿Cómo no va a ser que en este cierre juntemos esos 4 litros, hombre? ¿Cómo no lo vamos a lograr, Con Alejandro? 84 personas que hay conectadas. Tal cual, Alejandro, y aparte he tenido que estirar de este tipo de transmisiones a cambio de nada, así que en este caso me parece más que apropiado tomarnos unos minutos y ya empezar sí a agradecerte, Alejandro, por esta presentación, por esta participación tuya en APROCAL, que tiene una cuestión muy vinculada. Listo, 401 litros de leche, lo acabamos de lograr. Eso, muy bien, Así que bueno, felicitaciones. aplaudimos a toda la gente de APROCAL Solidario y lógicamente a todas las personas que estuvieron mirando esta transmisión. Alejandro, te dije cuando empezó la transmisión que teníamos otro desafío, además de capacitarnos y la cuestión solidaria, que era que yo pueda tener una transmisión en vivo desde Manizales con un sabor menos amargo del que tuve la última vez, ¿sí? Más vinculado al deporte, al fútbol, y lo he logrado, Alejandro. Te agradezco enormemente este momento también. Qué bueno, Luciano, me alegra mucho escuchar eso. Así que bueno, Alejandro, gracias por la buena onda. Les cuento, les recuerdo que estamos escuchando al médico veterinario y zootecnista Alejandro Ceballos, quien no solamente es profesor titular, sino también rector en lo que es la Universidad de Caldas, en Manizales, en Colombia. Alejandro, te empiezo a despedir, no sin antes recordarles a todos que dentro de una semana, el próximo martes,
¿sí? Vamos a estar cerrando esta vaca alrededor de la ubre con la participación de Robert Corbett desde Estados Unidos, también hablando de manejo y la nutrición de los terneros lecheros. También los pasos son los habituales para presenciar esta exposición. Siguen llegando los saludos. Alejandro, te empiezo a despedir con tus palabras finales. Bueno, no, pues básicamente ojalá pues los pueda volver a acompañar en una próxima oportunidad. Siempre disfruto mucho estos espacios y por supuesto que la situación de pandemia que estamos viviendo en todos lados, donde el computador se convierte en la ventana al mundo, nos permite haber tenido gente de diferentes países. Seguramente que si hubiéramos estado en Argentina de cuerpo presente, pues fabuloso, porque disfruto con todos ustedes y con los amigos que tengo allá, pero a lo mejor otra gente de Latinoamérica no se pudo haber conectado y esto nos permite pues entonces ciertas ventajas. A todos pues muchísimas gracias por palabras pues muy generosas con respecto a la charla y nada, aquí dispuesto las preguntas que quedaron pendientes con el mayor de los gustos. Si quieren, a través de Mauricio me las pueden hacer llegar y yo me comprometo que a él le hago llegar las respuestas para que las comparta con ustedes y un abrazo muy fuerte virtual para todos y cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias a todos por participar de este sexto episodio de La Vaca alrededor de la ubre, que culmina el martes que viene, el martes 6 de octubre, también a las 18 horas de Buenos Aires, de Argentina. Alejandro, te despido. Como les dije durante la transmisión, mi nombre es Luciano Aba, soy periodista agropecuario y para mí es un gran gusto poder acompañar a APROCAL en esta serie de transmisiones. Alejandro, muchas gracias por todo tu conocimiento compartido, te lo agradezco mucho y nos despedimos, ¿sí? Chau, hasta el martes que viene. Que sigan muy chao, bien. chao. Cuídense. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Cuídense, chau.